Ahí estamos. Bien, ahora bien, no sé si quedó claro el ejercicio que se está proponiendo para que empiecen a construir sus imágenes, ¿no? Y podamos empezar a ver una serie de propuestas para la próxima sesión, que es el próximo jueves. Yo creo un Drive, que ahora les compartiré el link. Este Drive está abierto, cada quien con su nombre haga una carpeta y meta ahí una, dos, máximo, digamos máximo 7 imágenes. Yo soy medio aborazado y podría meter 200, pero vamos a limitarnos, ¿no? A unas 3, 4 imágenes. Y obviamente pongan la cita de dónde surgió esa imagen. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces, bueno, entre todas, entre todos, podremos ver cómo se van construyendo los pensamientos, desde dónde vienen, y también, obviamente, pongan los artistas que los inspiraron. Por ejemplo, pones la cita en el prompt, o sea, el prompt es el donde pones el texto para que te genere el programa una imagen. Entonces pones la cita. De ahí le pones, voy a poner David Lynch. Y después pones Francis Bacon. Después pones Maya Deren y le pones Enter. Y entonces, ¿qué es lo que, o sea, estoy ayudándole al programa para que no como se diría en Argentina, no me aviente fruta, ¿no? O sea, no me aviente cosas horrorosas y comerciales. Le estoy ayudando para que tome referentes de dónde inspirarse y claro, muchas veces lo que sucede es que te hace copias mal hechas de obra de estos artistas y otras veces lo que sucede es que te hace propuestas interesantes que tú puedes ir trabajando, ¿no? Eh, sí, eso sería más o menos, porque digamos, y esto creo que me faltó aclararlo, el proceso de investigación que estoy proponiendo, como les dije en varios momentos aquí, el inicio fue el archivo y de ahí la pregunta fue cómo llevamos este archivo a la tecnología. Y entonces me puse a investigar con las inteligencias artificiales, que hoy hicimos todo este recorrido, y entonces de ahí entonces fue, ok, ¿de dónde se nutren, de qué archivos se nutren estas inteligencias artificiales para construir sus textos, sus imágenes, sus videos, sus sonidos? Bien, de estos bancos de imágenes. Ok, estas grandes servidores que están en alguna parte y de estas personas que etiquetan todas estas información con hashtags. Hay personas que se dedican solamente a crear etiquetas sobre las imágenes, imágenes que nosotros mediante Instagram, mediante Facebook, mediante todas estas plataformas, hemos estado subiendo a la red desde hace unos 15 años, lo cual está creando formas de visibilidad y de pensamiento que hay que cuestionar, ¿no? Que hay que cuestionar y que hay que poner en entredicho y quebrar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Se está creando esta gran nube, este gran pensamiento que yo lo he comparado o lo he llevado a la reflexión de este gran inconsciente colectivo que nos proponía Jung, que Jung en su momento nos decía, ok, hay este gran inconsciente colectivo que es del pensamiento, de las reflexiones de la humanidad que nos llega y nos interconectamos en un viaje casi de ayahuasca y de pachequés y todos somos una misma mente. Bien, pero ahora está concretizado en estas herramientas y en estas estructuras, en estas máquinas y en estos servidores. Efectivamente se están construyendo inconscientes colectivos gracias a todas las imágenes que hemos subido y que seguimos subiendo y las etiquetas y los hashtags que hemos puesto. Bien, entonces, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a este inconsciente? Y entonces aquí viene el pensamiento lacaniano, ¿no? Ok, tenemos, o bueno, primero freudiano, tenemos lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente, ¿no? Entonces Lacan dice que lo inconsciente se manifiesta mediante la palabra. Ok, el texto escrito, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esta palabra nos dispara estas imágenes desde lo inconsciente. Y vamos a cuestionarlo, ¿no? Vamos a llevarlo a la inestabilidad porque, y esto lo comentamos en algún momento también en la conferencia pasada, esta
que dimos con Alejandra Seriani, fue que si en un principio, que fue lo que me llamó la atención, cuando me enfrentaba con estas herramientas, cuando ponía en lo obsceno, me aparecían corporalidades femeninas, negras o latinas. Entonces decía, oye, ¿qué pasa aquí? Claro, lo que está construido desde estas plataformas privatizadas, no desde el Estado, no es un pensamiento del Estado, es un pensamiento desde lo privado, desde el dinero, digamos, desde el capital, es un pensamiento machista, clasista, racista, ¿no? Que hay que cuestionar desde, digamos, el sur global, ¿no? Desde nuestras realidades y tensarlo, ¿no? Entonces, eh, o por ejemplo, cuando ponía la reflexión y el pensamiento crítico, me aparecía generalmente una figura masculina blanca centroeuropea, con barba y demás, ¿no? Y entonces todo el estereotipo, ¿no? Y entonces esto también lo que nos están queriendo construir es un pensamiento de que la reflexión es blanca, centroeuropea, y lo obsceno es latino, o sea, el sur global, corporalidad femenina o trans, ¿no? Y entonces ahí es, creo que nuestro ejercicio no nada más es construir imágenes, no nada más es traer las citaciones, y no nada más es como llevar a un poco de punto de inflexión estas máquinas que sí les digan, no está permitido dentro de nuestra comunidad este concepto, eso está bien, si les aparece, tráiganlo ¿no? al presente porque eso es muy importante porque entonces estamos llevando al límite la máquina y empezar a escribir sobre eso, ¿no? Y a tener foros como este donde tengamos una postura que cuestione, no digo que la neguemos, porque, por ejemplo, Eugenio Tisseri, que vamos a revisar uno de sus textos en el próximo encuentro, tiene el manifiesto antimoderno, que lo vamos a revisar. Y de plano él dijo, yo ya no vuelvo a hacer arte con tecnología porque esto es un despropósito y no, me salgo de la jugada, ¿no? Pensemos que Eugenio Teseli creó ya redes sociales desde el 2005, ¿no? Con un proyecto que se llama MegaphonNet, que era crear comunidades con teléfonos conectados a la red cuando no existían estas redes. Y bueno, pues era para taxistas en Ciudad de México, por ejemplo, para motociclistas en São Paulo, para gente con discapacidad motora en Barcelona, ¿no? Y entonces, ya cuando vio esta vorágine que es actualmente, dijo, yo me salgo de la jugada, ¿no? Y entonces, bueno, creo que hay que revisar qué es lo que dice y cómo lo dice y por qué lo dice, ¿no? Para poder cuestionar todo esto en lo que estamos. Y aquí había una pregunta que decía, ¿habrá acceso no sé, ¿habrá acceso? No, estaba pensando a raíz de este último comentario que hiciste, en esta cuestión de la postura crítica a partir de a los presupuestos que tiene incorporada en sí misma la inteligencia artificial, ¿no? Como está cargada de presupuestos. Y esto que comentaste de este autor que dejó de utilizar todo lo tecnológico, me acuerdo de este autor peruano que dejó de usar el castellano, ¿no? Se me fue el nombre, yo no sé si algunos se acuerdan, que él sentía que el castellano, utilizar el castellano, para él implicaba eh, violar su propio origen. Entonces dejó de hablarlo directamente, ¿no? Después tuvo como después, a ver si recuerdo el nombre de este autor, pero me evocó a eso, ¿no? Como a dejar de utilizar aquellas herramientas que son utilizadas para sojuzgar, ¿no? Claro, Claudia Cossack en uno de sus libros de tecnopoéticas mencionaba, hace un mapeo y mencionaba también bueno, el castellano es la lengua de los colonizadores, ¿no? Y entonces que había que, si realmente queríamos tensar
estas tecnologías y crear tecnopoéticas y pensar desde otro lugar, había que dejar de utilizar tal vez el castellano, sobre todo si estás en, por ejemplo, hablas náhuatl. Entonces trajo en una de sus clases un autor mexicano que hace memes en náhuatl. Claro, eh, ahí también se reduce la capacidad de diálogo, ¿no? En esta red masiva, porque sí hay una imposición desde la colonia en una lengua que, entre comillas, unifica todo un continente, ¿no? Sin embargo, sí hay que, me pareció también muy interesante, hay que empujar políticas. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México se creó una política para impulsar el náhuatl en las escuelas públicas, ¿no? Como alternativa, aparte del castellano y el inglés, que son la base en todas las escuelas para que los niños aprendan, se impulsó la clase de náhuatl. Y yo cuando vi eso en las noticias dije, yo quiero tomar la clase, solo que no sé ni dónde ni cómo, y tengo que acercarme a la escuela primaria de mi barrio y decir, quiero venir de oyente, pero creo que me van a cerrar la puerta en la cara, pero bueno, son cuestiones que creo que son inicios que hay que darle continuidad también, ¿no? Y hay que empujar más. Arguedas es el autor. ¿Puedes compartirnos el nombre Y aquí en el chat? José María Arguedas. Ok, José María Arguedas, lo voy a buscar en este momento. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Por ejemplo, yo puedo aquí empezar a lanzar a Luis Beltrán, por ejemplo, a Alejandra Seriani. No, digo Una que pregunta, repitas bien todos los pasos. No sé si Carolina puedes indicar dónde están esas carpetas, porque si no estamos con los medios perdidos, a dónde vamos, qué hacemos. O sea, de nuevo, paso a paso. No sé si están las Ya, carpetas armadas, las puedes mostrar o algo. ya. A ver, les comparto primero. Por aquí quieren todos los links. Bueno, va el link del Drive para que lo empiecen a abrir. Y los reenviamos a los correos. Y dentro del Drive les pongo un Word con los links de todos los videos y de todo lo que vimos hoy. ¿Les parece bien? Los textos y demás. Bien, ¿los sistemas tienen que estar en relación a cuestiones artísticas o pueden ser de otra índole? lo que tú quieras. Ok. O sea, yo sugiero cuestiones artísticas por el campo donde pues me desarrollo y nos desarrollamos la mayoría, ¿no? Pero puedes tomar cualquier texto. Entonces, la dinámica es, tomas un texto, lo lees, haces una citación, si quieres también escribes en relación a esa citación, tomas una de las plataformas sugeridas o alguna que a ti se te acomode, creas unas imágenes con esa cita y me salté un paso. Para crear las imágenes, aparte de poner la cita, pones los referentes de artistas que te inspiran o que te atraviesan o que te mueven, ¿no? Por eso es el ejercicio de, ok, tal artista me inspira, ¿qué artista inspiró a ese artista? Tal. ¿Y qué artista inspiró a ese artista? Tal. Ok, tomo eso, lo pongo dentro de las instrucciones para que se cree la imagen y empiezo a producir imágenes. Esas imágenes, unas 4 o 5, las subo en una carpeta en ese Drive y las vamos revisando entre todas, entre todos. ¿Clarísimo? Los programas son los que vos pasaste. Tendríamos que seleccionar alguno de esos programas o vos no pasaste los programas. Ok. Yo sugiero Wonder, que es el que yo uso, ¿no? Pero Misael usa otros. Por ejemplo, creo que usa Midjourney o Dalí. Midjourney, sí. Ahí está, usa Midjourney. Entonces, es que son tan variantes, o sea, llegan a lo mismo, pero hay tantas variantes de cómo te acercas. Y te digo, yo uso Wonder porque lo uso desde mi dispositivo, desde esta cosa, ¿no? Me cansa estar en la computadora. Y entonces, bueno, Misal tiene alma más de monje zen y entonces está enfrente de la computadora todo el tiempo produciendo imágenes. Pero digamos, yo estoy un poco más inquieto y prefiero moverme aunque sea en la sala.
¿no? Misael, ¿vos lo pasás, perdón, acá en el chat? El link al programa. Sí, hay que usar el que dijo. Ok, A mí me a gusta. ver, yo voy a recomendar, voy a pasar un Word con todos los links, pero voy a pasar en este momento los que yo utilizo, Vale. que es mi recomendación. Claro, un amigo dijo, ay, está muy padre lo que haces. A ver, me lo voy a descargar. Y después regresó muy enojado diciendo, es pura porquería lo que haces. Sí, pues no es como se diría en México, enchilame esta, o sea, no es una quesadilla, es un poco más complicado. Como solo los nombres de las artistas o puede ser una instrucción más larga. Carmen, puede ser la instrucción como tú consideres. Yo lo que he visto es que cuanto más larga es la instrucción, generalmente lo que estoy viendo en las últimas épocas es que retoma las últimas frases, son las que toma. Y ahí es donde se ancla. Y entonces lo que a veces, porque a veces voy jugando y pongo solo la frase, solo la citación. Y después pongo un artista. Y después después de hacer unas cuantas, pongo el segundo artista. Después de hacer unas cuantas, pongo el tercer artista. Después de hacer unas cuantas, empiezo a poner más artistas y después veo que como que ya derivó en cosas que nada que ver. Entonces empiezo a borrar artistas, ¿no? Y solo dejo la citación de nuevo y entonces se empieza el juego de nuevo. Dice Misael, se me ocurre que una estructura posible prompt podría ser corpus. Un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados. Y Roger Bart. Sí, eso es la citación y los artistas. Déjame poner el otro. Ese es el de. Ah, bueno, vamos a dejarlo. Sí, te voy a poner de una vez. El de. Este es el que utilizo para música, que ese sí se utiliza desde la computadora. Y este es el que utilizo para Este es el que utilizo para los videos. Ok. Entra al No Drive sé por qué. y acabando esta sesión, de inmediato le subo el Ah, Word con todo. Y ahí vas a tener todos bueno, los links de los videos, de los textos, de todo, ¿no? bien, bárbaro. Y entonces no se preocupen, la información va a estar ahí. Ujú. Que los videos, lo que siempre hago también es que me los descargo de las plataformas donde las encuentre. Las encontré varios de ellos en Ubu, por ejemplo, que me encanta esa plataforma, pero los subo a Archive, que es una plataforma libre, porque muchas veces en YouTube y demás, Ubu no ha sobrevivido, pero muchas plataformas dan de baja los videos y entonces pierdes la información. Entonces Archive es una maravilla, ¿no? Ahí van a encontrar los links. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Ay, Carolina, desaparecida. tú ya estás perdida en la tecnología, Alejandra, estás ahí entre el fondo y Me está tragando el fondo. eso. La luz. Carolina, ¿algún comentario? No, agradecerte, Bruno, pues por todo este recorrido histórico en estas intersecciones. Me parece muy interesante también las sugerencias de elaboración de los prompts para evitar Hola, publicidad. buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Nos escuchan? Muy bien. Bien, acá estamos en clase, somos varios, de un lado y del otro. Ahora no puedo mover porque el cable, si no, no se escucha bien lo que dicen ustedes. Bueno, muy contentos, agradecidos, y acá ya se armó el debate, digamos. Vi un montón de cosas, así que hace un segundo dejamos de escucharlos porque se armó como un debate muy interesante entre todas. Bueno, y vamos a hacer los ejercicios y demás. Gracias a todos. Nos decías, Carolina, que Sí, para evitar esa hiperplasticidad y tendencia como también a una hiperbelleza que está generando
las imágenes, pues las inteligencias artificiales generadoras de imagen en video o fotografía. Entonces también pues voy contigo por lo sucio, el ruido, el error, lo incompleto, ¿cierto? Soy más cercana a esas Cla- maneras. Claro, sí, digamos la homologación de estas corporalidades, digamos, estilizadas, ¿no? Y que niegan la imperfección o la diversidad en los cuerpos, ¿no? Ahí había incluso varios debates de estas inteligencias artificiales que reconocen rostros y demás. Y entonces yo me preguntaba con este fenómeno que hay en estos países, México en particular ahora y Colombia en su momento, ¿no? Con estos modismos de cambiar las corporalidades por el narco, ¿no? Como estilizan ciertos cuerpos. Aquí en México se les llama buchonas, ¿no? Está leyendo que es porque toman Buchanan's, ¿no? Esta alcohol, y entonces, porque es una cuestión de estatus tomar Buchanan's, ¿no? Entonces, las buchonas tienen toda esta estética de estos cuerpos muy voluptuosos, ¿no? Y con todas estas operaciones y que pues cumplen ciertos criterios del narco, ¿no? De ciertas estéticas del narco, ¿no? Y se vuelven hiper famosas, hiper famosos, ¿no? Incluso acaban de matar hace una semana a una buchona en una transmisión en vivo porque era novia de uno de estos capos del narco y pues creo que lo dejó y la mandó matar y en una transmisión en vivo la mató, ¿no? Terrible. Y entonces, pero la pregunta aquí es, ¿y van a poder estas máquinas identificar estos rostros unificados de las buchonas? ¿Van a poder distinguir porque pues ya, digamos, tienen mis datos biométricos, digamos, ¿no? Pero si yo me hago esta serie de operaciones, me hincho los labios, me hago así como estiro la piel, estos rostros deformes de estas estéticas actuales, este ¿las máquinas podrán leer eso? ¿No? Ese es un cuestionamiento interesante. Claro, se van al iris, lo que sea, pero se está también plastificando a nivel, casi como esta performancera francesa Orlan, ¿no? Nos estamos en este mundo de Orlan, ¿no? Digamos que Orlan era como este pensamiento desde la intelectualidad y ahora estamos que eso llevado a la calle, ¿no? A la cotidianidad, ¿no? Ya Orlán es nadie, hay 50 millones, ¿no? Y entonces la han superado por mucho, ¿no? Y entonces eso también es interesante, ¿no? Estos cuerpos, como dialogan. Sí, instagramiables. Sí, Yo también para mí fue atortolante la cifra de 15.000 millones de imágenes. Eso pues rebasa cualquier imaginación en producción de imagen. Y bueno, pensaría en qué pasaría con Baudrillard si conversamos con él, qué diría en esta actualidad sobre eso. claro. Sería hacerlo a través de una inteligencia artificial. Yo creo que la huella digital que estamos dejando, pues es lo que nos va a siempre permitir ser leídos a través de esas máquinas. La cuestión aquí es cómo vamos a ser leídos. Porque, digamos, nosotros nacimos en la era análoga que podemos cuestionar esto, pero los que están haciendo ahora están en la caverna de Platón totalmente, ¿no? Nosotros sabemos que podemos salir de la caverna de Platón, ¿no? Pero ellos no. Y entonces, es esta preocupación. Estaba el otro día viendo este estrés que se causa cuando se interrumpe la red, ¿no? Y entonces de los más jovencitos que es que no sé llegar a tal lugar porque no tengo Google Maps, porque no se conecta. Pues caminas derecho a topar con pared a la izquierda y después a la derecha. No, es que no. Entonces entra un terror, ¿no? Que es un estrés porque se les acaba la caverna de Platón y salen al mundo real, ¿no? Eh, Dice, nosotros también estamos en la caverna de Platón totalmente. Hay, así es. Hay una película que me encanta, un documental brasilera que se llama
Janela Dauma, Ventana del Alma, se las voy a buscar para incorporarla en los links, y que son reflexiones de artistas, filósofas, cineastas, sobre qué es la mirada y cómo nos enfrentamos a las imágenes. Muchas de estas personas ciegas o con poca rango de visión, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nos puede abrir varios debates. También aquí quería aprovechar y aventar al agua a Luis Beltrán, que tiene una escuela de fotografía. Y con esta pregunta que pones, Carolina, de qué sucede con estos millones de imágenes que se producen al día, ¿cómo lo enfrentan a nivel pedagógico las personas que están impulsando la imagen y la construcción de las imágenes con las diversas personas, ¿no? Sí, porque ahorita una de las cuestiones que hablan de esta hiperplasticidad y tiene que ver con el fenómeno que le llaman el fenómeno de colmena, ¿no? Donde todas las imágenes son iguales. Y ha pasado eso con muchos cambios que ha tenido la fotografía. El HDR es otro de ellos, cambios técnicos. Y entonces viene donde en un momento dado todas las mujeres eran, aunque hicieras una descripción del prompt de alguien latinoamericano, podía salir pelirroja con el ojo azul, porque esa era la gran cantidad de información que había y en algún momento se llenaron de todas estas imágenes idénticas entre unas y otras, y es la manera más fácil de llegar a la inteligencia artificial con descripciones burdas y lentas, donde el 90% tiene que ver con la máquina y un porcentaje muy bajo con el pensamiento humano. Y entonces, hoy en día yo creo que lo que se está buscando y lo que me parece a mí increíble y muy puntual de toda este taller es esto de trascender y buscar desde el error, desde lo que está poco sintetizado, desde lo que está tenue, buscar las nuevas formas para generar esta diferencia entre la inteligencia artificial desde el pensamiento genuino a la inteligencia artificial desde la mecanicidad que se ha tenido desde hace varios años. Gracias, Luis. Sí, y bueno, con Luis he trabajado mucho tiempo y tiene una escuela ya con más de 30 años, ¿no? Formando a personas en la imagen. Y entonces también este es un paradigma que dices, bueno, a ver hacia dónde camina, ¿no? Y hacia dónde vamos construyendo las imágenes. Porque bueno, aquí estamos en el campo del pensamiento, de la reflexión, la academia, lo artístico, pero también, ¿y qué pasa con lo comercial, ¿no? Y ahí es donde se fractura todavía más, ¿no? Porque como el test de Turing, ¿no? Podemos defendernos mientras haya reflexión, ¿no? Y entonces podemos engañar a la máquina con lo inesperado, pero lo comercial espera lo esperado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Ahí son preguntas que se van a ir construyendo y se van a generar otras en muy poco tiempo y estamos en eso. No Sí, sé. acá también lo que nosotros hemos tratado, pero es como muy lento a lo que hemos visto, es marcar esos puntos creativos, individuales o de colectivos, pero genuinos del pensamiento y no es fácil arrancarlos de todo este universo tan igual entre cada uno de los elementos. Sí, por ejemplo, hay nos estamos extendiendo, está bien, pero ustedes digan cuándo. En la Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen, emisión pasada, ganó un proyecto de Rogelio Séptimo, que a mí me gusta mucho, que hizo con inteligencia artificial, que lo que él hizo es de que no tenía fotografías de su abuela y entonces, mediante relatos de su familia, fue construyendo las imágenes que ya no existían. Entonces se dio cuenta, porque él es de Janitzio, de una isla en Pátzcuaro, donde es el clásico Día de Muertos. Ahí está, Janela Dauma. Perfecto. Ahora también les comparto en el proyecto. Entonces,
lo que hace es de que empieza a recolectar relatos de toda su comunidad junto con imágenes de parientes para construir las imágenes de los parientes que ya no están y que no hay imágenes, ¿no? Todo con una estética del principios del siglo XX, etcétera, etcétera. Muy bello el proyecto. La problemática, y yo quiero mucho a Rogelio VII, a pesar de que se ha enojado conmigo por a veces los comentarios que uno hace, la problemática es que él cree que ganó por la utilización de la herramienta, por la IA, y no, él ganó porque está trabajando sobre la memoria y sobre el archivo y está construyendo narrativas que se habían perdido, ¿no? Y eso es lo entrañable, ¿no? Y entonces profundizar en eso es lo entrañable, ¿no? Reflexionar sobre eso. La IA es una herramienta más que te permite construir eso, ¿no? Que podía hacer antes el Photoshop o fotomontaje, vemos los ejemplos de la Unión Soviética que borraban personajes de una forma realmente impresionante, ¿no? Ahí está la página de Rogelio VII. En en, y cuando borraban a las personas que no les caían ya bien para la Unión Soviética, también las borraban de las fotos. Y un ejemplo muy interesante es cuando borraron a Trotsky, ¿no? Que imagínate si yo crecí en la Unión Soviética con imágenes clásicas de la revolución, donde no aparecía Trotsky, y un día de esos decido venir a México, a donde vivió Trotsky, donde lo mataron, y voy a su casa y encuentro las imágenes que yo estudié, mi formación primaria y secundaria con esas imágenes, pero que resulta que hay un personaje extra en esas imágenes, ¿no? Porque están ahí en su archivo. Y entonces eso cambia los paradigmas de una forma impresionante. Y eso, si lo llevamos a la actualidad, todavía los potencializa más, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es nuestra labor desde el pensamiento y desde la construcción de coreografías, de música, de corporalidades, de imágenes, proponerlo e impulsarlo, ¿no? Y más con... Había levantado la mano. ¿Quién? Misael. Ah, sí, Misael. Venga, Misael. Sí, rapidísimo. Lo interesante de las imágenes generadas por IA es que al final nos vienen a mostrar la artificialidad de las imágenes que ya veníamos consumiendo antes de la IA, ¿no? O sea, igual, o sea, imágenes análogas, imágenes digitales, imágenes con cualquier tipo de herramienta. Hay buenas imágenes, malas imágenes, imágenes potentes, imágenes con discursos complejos, imágenes superficiales, y eso se va a dar tanto en IA como en cualquier otra técnica. Lo interesante es también reconocer cuál es la naturaleza especulativa de la IA, de las imágenes generadas por IA, y qué otras funciones o qué otras experiencias en la vida real o en las expresiones emocionales, experienciales, etcétera, se relacionan con esa naturaleza especulativa. ¿Y cómo puedo vincular ese especulativo para generar imágenes que igual no existan, ¿no? Lo interesante de la IA es que me permite por primera vez en la historia de la humanidad generar imágenes que de otra manera no hubiera podido lograr, ¿no? Y de una manera sencilla, de una manera asequible. Y al final, cuando empecé con Midjourney, rapidísimo, cuando empecé con Midjourney hace 2 años y medio más o menos, en Midjourney es súper fácil hacer imágenes muy potentes, muy bonitas. Es fácil hacer imágenes para tu papel tapiz del teléfono o del monitor, súper bonito, súper sencillo, pero hacer imágenes potentes, complejas, así como con la fotografía, así como con el dibujo, así como cualquier otra cosa, es bien difícil, ¿no? Sí, es un poco lo que comentaba el propio, ¿cómo se llama? El que dio la conferencia ayer en el Centro de la Imagen, Cuevas, sí, cuevas. José Luis Cuevas, ¿no? Que no le interesa la técnica con la que se hace la imagen mientras cuestione, ¿no? Mientras desestabilice. Y bueno, ahí están las ideas para trabajarlo. Si les parece bien, nos vemos la próxima semana. Gracias, Bruno, a todos por asistir. Nos vemos el próximo jueves, 29 de mayo.
Perfecto. Muchas gracias. Bueno, les Gracias. enviamos todo también por correo.